Arsenal estará Alexon, super robot, y al final volverá a su forma natural. El magnetrón coge los 4000 voltios de electricidad que generan el transformador y el capacitador y los transforma en ondas electromagnéticas, es decir, en microondas. ¿Pero cómo lo hace? Para averiguarlo, tenemos que desmontarlo. Magnetrón. Suena a tecnología punta. Pero dentro del magnetrón no hay nada. Es un tubo vacío, con compartimentos vacíos. Ni siquiera hay aire dentro. Solo un tubo vacío con un imán a cada lado. ¿Cuál es el secreto? Dentro del magnetrón hay un cable que recibe la corriente eléctrica. Envía los electrones, esas partículas de energía conocidas como electricidad, hacia el borde exterior del tubo. Pero no en cualquier dirección. Los dos imanes de los extremos crean un campo magnético. Eso hace que la electricidad salga del cable de cobre en rayos de electrones como los radios de las ruedas de las bicicletas. Cada vez que los electrones impactan contra la pared del compartimento, van hacia adelante y hacia atrás, fluyendo en forma de U a lo largo de los bordes. Y lo más importante es que ocurre rápido. ¿Cómo de rápido? Intenta escribir 5 millones de U's en un momento. Pues así de rápido. Y cuando la electricidad se mueve hacia adelante y hacia atrás tan rápido, se producen microondas. Vaya. Bueno, ya tenemos las microondas. ¿Y ahora qué? Una antena situada en el interior del magnetrón envía las microondas a la guía de ondas. La función de la guía es canalizar las microondas en la cámara de cocción. Las paredes de la cámara son metálicas y el metal refleja las microondas como un espejo para que reboten. Gracias a la bandeja giratoria de la cámara de cocción, las microondas llegan a todos los ángulos de la comida. El objetivo es poner en movimiento todas las moléculas de agua. Ese movimiento genera calor. Así es como se cocina con ondas de radio. Increíble. El microondas es el único horno cuya función no es la de dar calor. Retornamos compartiendo con ustedes los temas principales de esta semana de Audiencia Electrónica con un servidor Idekel Morrison. Yo le había comentado que nosotros hemos recibido varios correos de algunos de nuestros televidentes preguntándonos desde el punto de vista tecnológico cómo funciona un horno microondas. Como esto se basa en ondas electromagnéticas, querían saber técnicamente cómo funciona un microondas. Y por eso nosotros queremos compartir con ustedes un video explicativo de cómo funciona un horno microondas. Presten mucha atención. Es un electrodoméstico que calienta los alimentos mediante la generación de ondas electromagnéticas. La frecuencia de ondas utilizadas en estos hornos es usualmente de 2500 MHz o 2,5 GHz. Las ondas de radio en este rango tienen la propiedad de ser absorbidas por el agua, las grasas y los azúcares. Al ser absorbidas, las ondas se convierten directamente en movimiento molecular, que es precisamente la definición de calor. Muchas moléculas, como las del agua, son dipolares. O sea, son moléculas con una carga positiva de un lado y negativa del otro. Estas moléculas intentan alinearse con el campo eléctrico fluctuante generado por las ondas. Sin embargo, la dirección del campo magnético se invierte 2500 millones de veces por segundo, ya que son ondas de 2500 MHz. Por lo que, una vez que se alinean con una onda, deben volver a rotar para alinearse con la siguiente. Este procedimiento realizado por millones de moléculas simultáneamente, 2500 millones de veces por segundo, da como resultado lo que generalmente se conoce como calor.
que no es más que una excitación masiva de las moléculas de un compuesto. El calentamiento por microondas es muy efectivo en el agua, menos efectivo en las grasas y azúcares, porque contienen partículas con menos dipolaridad, y mucho menos en agua congelada, donde las moléculas no tienen libertad para girar. Las microondas en este rango no son absorbidas por plásticos, vidrios o cerámica, por lo cual, recipientes hechos de estos materiales no son afectados. Por otro lado, los metales repelen estas ondas, y es la razón por la cual no deben introducirse en un microondas. Existen rumores que indican que las microondas generadas por estos hornos son dañinas para el ser humano. En realidad, los microondas están limitados por leyes federales de Estados Unidos a emitir no más de 5 miliwatts por centímetro cuadrado. Esto está muy por debajo del límite que puede considerarse dañino para la salud del ser humano. Finalmente, la radiación de microondas no es ionizante, es decir, no descompone las moléculas en iones o moléculas con carga eléctrica, por lo que no tiene los mismos riesgos de cáncer que tiene la radiación ionizante, tales como rayos X o rayos ultravioleta. A pesar que el funcionamiento normal de un microondas no representa peligro para el ser humano, deben de tomarse ciertas precauciones al utilizarse. Por ejemplo, no introducir elementos metálicos, ya que pueden causar arcos eléctricos e incendios dentro del horno. No operar un horno sin comida adentro, ya que las microondas no tienen en dónde penetrar y rebotan dentro del horno pudiendo llegar a quemar los componentes. No debe intentar calentarse algo con un líquido sellado, como un huevo crudo o un recipiente de vidrio cerrado. Esto puede causar que se genere vapor de agua dentro del elemento y que pueda llegar a estallar. Somos explainers. Un detalle muy interesante de cómo la base del funcionamiento del horno microondas son las moléculas. Esas moléculas van generando calor y creo que es una explicación como resultado de los correos que algunos amigos nos habían enviado solicitándonos la explicación técnica, tecnológica de las frecuencias, cómo es que calientan los alimentos. Ahí estuvieron ustedes viendo la explicación.